Bien, colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Primeramente, para disculparnos, no estamos empezando con unos minutos de retraso. Salimos un rato y no pudimos retornar a tiempo. Es la primera vez y yo pido las disculpas del caso a cada uno de ustedes. Bien, el día de hoy, estimados colegas, 14 de marzo, iniciamos una nueva semana de trabajo y como siempre, como de costumbre, con la subprueba de comprensión lectora, pues en sala ya contamos con la presencia del profesor Antonio Darío Serrano Guillermo, a quien sin mayor preámbulos voy a dar pase y a ustedes, colegas, les voy a pedir fuertes palmas virtuales. Profesor Antonio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, maestro, o buenas noches, colegas. El día de hoy estamos nuevamente con ustedes para una clase más de comprensión lectora. Vamos a iniciar, si me permite, maestro, ya podemos iniciar. Sí, vamos a seguir. Ya tienen su material, ¿verdad, chicos? Ya está. A ver. Muy bien. A ver, ¿me escuchan? En primer lugar, quiero saber si me escuchan, por favor. Sí se escucha, profesor. Buenas Sí se noches. escucha. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Muy bien, vamos a empezar con el primer texto, ¿ya? Ajá. Ahora sí, vamos a iniciar acá en el primer texto para poder desarrollar las preguntas. ¿Sí? A ver, ¿alguno de ustedes, por favor, quiere trabajar este texto, quiere leerlo para poder luego analizarlo y pasar a desarrollar las preguntas? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? Elita, Violeta, Elizabeth, ¿ninguno? Yo, ¿Ya? profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, iniciamos. A ver, iniciamos con el primer texto. Te escucho. Texto 1. La escasa conciencia cívica no se ha ido incrementando. Por el contrario, ha crecido la informalidad y el comportamiento antisistema. En ese contexto, el voto obligatorio es una de las pocas características que nos siguen uniendo y que nos hace partícipes de ciudadanía. Y que conforme se produzca un proceso de maduración democrática, nos irá enseñando que debemos ser absolutamente serios y responsables en la toma de nuestras decisiones. El voto facultativo nos haría perder el nivel real de la democracia. En este contexto, la ingobernabilidad es un peligro creciente que afecta al orden interno y la estabilidad que el país necesita para crecer y desarrollar, además de generar precedentes sobre la imposición de hechos ilegalmente consumados a las autoridades de turno. Así, tenemos que estas son elegidas por los ciudadanos y en algunos casos revocadas por ellos en una comedia democrática cuando estos no han alcanzado un porcentaje importante de apoyo popular. Por ello, la legitimidad de las autoridades para generar gobernabilidad y acatamiento es fundamental. Un alcalde elegido con el 30% de los votos sobre una votación en la cual solo el 40% de la población ha concurrido a votar es políticamente insostenible en el Perú. Esta afirmación no requiere mayor investigación, pues es pan de cada día, y así lo trasladamos a la elección presidencial o parlamentaria, las cosas simplemente se repiten. Pero la razón principal es la igualdad ante la ley. El esnovismo hacia el voto voluntario o facultativo, promovido por algunos sectores, se sustenta fundamentalmente en que una gran parte de la población no tiene suficiente criterio para decidir libre y conscientemente por quién votar. Es decir, es un ciudadano de segunda categoría. Mientras que en el Perú subsistan la mala educación, el analfabetismo, la marginación de sectores tan amplios de la población, la pobreza y la falta de oportunidades, así como la imposibilidad de informar adecuadamente a los ciudadanos de sus derechos, deberes y obligaciones,
no es posible el voto facultativo, pues se convierte en un mecanismo desintegrador donde las autoridades carecerán de legitimidad y en el que el sistema irá cada vez vaciándose de contenido y de dignidad hacia la persona humana. La tan mentada igualdad, lamentablemente, no existe todavía. Muy bien, se han podido dar cuenta acá rápidamente, fíjate, estas dos frases, el voto obligatorio y voto facultativo, ¿ya? A ver, fíjense, en esas dos radica, vamos a analizar primero, ¿ya? Ojo, mira lo que dice la primera parte. La escasa conciencia cívica no se ha ido incrementando. Por el contrario, ha crecido la informalidad y el comportamiento antisistema. En este contexto, el voto obligatorio es una de las pocas características que nos sigue uniendo y que nos hace partícipes de la ciudadanía. Y que, conforme se produzca un proceso de maduración democrática, nos irá enseñando que debemos ser absolutamente serios y responsables en la toma de nuestras decisiones. El voto facultativo nos haría perder el nivel real de la democracia. En ese contexto, la ingobernabilidad es un peligro creciente que afecta el orden interno y la estabilidad que el país necesita para crecer y desarrollarse. Hasta acá. Pregunto, ¿el eje temático está versando en qué? ¿En el voto obligatorio o en el voto facultativo? A ver, ¿quién entendió ahí esa parte? Voto facultativo. El voto facultativo. ¿Estamos a favor del voto facultativo o en contra? ¿Estamos a favor del voto obligatorio o estamos en contra? A ver, en esos dos párrafos ya analizaron, a ver. Pero el voto no puede ser obligatorio, el voto es facultativo, profesor. ¿Seguro? Pero mira lo que Claro, dice acá. porque Mira acá al inicio. No me interesa, ojo, no me interesa tu postura, sino lo que dice acá, hija. De voto eso trata. obligatorio. Ah, por eso hay que analizar, ¿no? El texto, nada más. Mira, hija, date acá. Dice, mira, en este contexto el voto obligatorio es una de las pocas características que nos sigue uniendo. ¿Tenemos un voto obligatorio o no? Si no nos sancionan o no. Sí, Sí, profesor. Ya. Y que nos hace partícipes de ciudadanía. Y que conforme se produzca un proceso de maduración democrática, nos irá enseñando que debemos ser absolutamente serios y responsables en la toma de nuestras decisiones. Ahora, mira abajo, mira. El voto facultativo nos haría perder el nivel real de la democracia. Ah, o sea, ¿no están de acuerdo con el voto facultativo o sí están de acuerdo? no están de acuerdo, profesor. Ah, ya, muy bien, muy bien. Ahora sí, mira, Violetita, entendiste. Ahora, fíjate, me quedé acá. Además de generar precedentes sobre la imposición de hechos ilegalmente consumados a las autoridades de turno. Así tenemos que estas son elegidas por los ciudadanos y en algunos casos revocados por ellos en una comedia democrática cuando estos no han alcanzado un porcentaje importante de apoyo popular. Por ello, la legitimidad de las autoridades para generar gobernabilidad y acatamiento es fundamental. Un alcalde elegido con el 30% de votos sobre una votación en la cual solo el 40% de la población ha concurrido a votar es políticamente insostenible en el Perú. Esta afirmación no requiere mayor investigación, pues es pan de cada día, y si lo trasladamos a la elección presidencial o parlamentaria, la cosa simplemente se repite. Ahora, mira lo que dice acá. Pero la razón principal es la igualdad ante la ley. El esnovismo hacia el voto voluntario o facultativo. Pregunto, ¿saben qué es el esnovismo? Para hacerles entender. No, profesor. Ya, El no vivo es una afectación. ya, escúchame, para que entiendan. Ya, algo así, bien claro. Por ejemplo, cuando yo voy a visitar un museo, ¿no? Voy a visitarlo porque es parte de mi cultura, ¿cierto? Porque yo quiero interesarme por mi cultura, ¿cierto? Pero algunas personas no lo hacen por cultura, sino lo hacen porque está de moda ir a ese museo. Y a eso se le denominaría esnovismo. ¿Te diste cuenta? Por eso, mira, escucha.
el esnovismo hacia el voto facultativo, hacia el voto voluntario o facultativo, promovido por algunos sectores, se sustenta fundamentalmente en que una gran parte de la población no tiene suficiente criterio para decidir libre y conscientemente por quién votar. Es decir, es un ciudadano de segunda categoría. Mientras en el Perú subsista la mala educación, el analfabetismo, la marginación de los sectores tan amplios de la población, la pobreza y la falta de oportunidades, así como la imposibilidad de informar adecuadamente a los ciudadanos de sus derechos, deberes y obligaciones, no es posible el voto facultativo, pues se convierte en un mecanismo desintegrador donde las autoridades carecen de legitimidad y en el que el sistema irá cada vez vaciándose de contenido y de dignidad hacia la persona humana. La tan mentada igualdad, lamentablemente, no existe todavía. Y fíjate lo que me dice la primera pregunta. Mira, mira, ojo acá. ¿Qué información sería contraria al texto expuesto? En el acto tengo que decir que la oposición tendría que ser que debemos optar por el voto facultativo, ¿no? O el voto libre de cada persona, ¿cierto o no? Si quiero Sí, voy a profesor. votar, si quiero voy a votar, o si no, no, ¿no? Entonces, ahí está, búscame la respuesta. Facilito. Podría ser la B, profesor. Todos los países se Claro, desarrollaron. claro. Todos los países se desarrollaron en base al libre albedrío del voto, vale decir, en la forma individual y libre de participar o no en comicios electorales. Y en América Latina eso no ha funcionado. ¿Te has dado cuenta que en América Latina, si no vas a votar, te ponen una multa? ¿Es obligatorio o no? Sí, Ah, profesor. ya. Muy bien. Ahora, fíjate. Mira la siguiente pregunta. Ojo al ojo. Mira, mira. ¿Cuál es la intención del autor del texto? El autor del texto, ¿qué quiere? ¿Criticar? No. ¿Ofender? No. Ya está. Persuadir, profesor. Muy bien. Persuadir. Lo que La quiere es C. convencerte, ¿cierto, Elita? ¿Cierto, Violeta? Convencerte que el voto, Persuadir, persuadir. claro, Persuadir que es el, convencer, decidir, inducir. claro, que el voto facultativo no es posible en el Perú, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. Ahora, fíjate la número 3. La número 3 está recontra fácil. Ojo, primero analizo acá, mire, esta frase. ¿Ya? Dice, ¿qué quiso decir el autor del texto con la frase? El voto facultativo nos haría perder el nivel real de la democracia. Ah, fíjate, a ver, dentro de A, B, C y D. A ver, esa es la más difícil, creo. A ver, analiza. ¿Qué quiso decir el autor con el voto facultativo nos haría perder el nivel real de la democracia? Podría ser, profesor, elegir sobre votar o no podría hacernos entrar en una coyuntura complicada. Claro, porque solo en el voto facultativo, perdón, en el voto obligatorio, en el cual van un porcentaje nada más, imagínate, si dan el voto facultativo, la gente no iría porque no tiene conciencia cívica, ¿cierto? Entonces, la respuesta ahí sería casita, ¿no? Una coyuntura complicada, habría un grave problema ahí, ¿cierto? Muy bien. Ahora, fíjate ahí, mira lo que me pida. A ver, Elita, mira, mira. Dice, señala un título adecuado al texto propuesto. Si me pide un título, es el resumen de lo que yo he leído. Y ojo, estamos hablando del voto facultativo. ¿Ya? Listo, ya dame la respuesta. ¿Qué idea resume lo que has leído? Elita, Violeta, Podría ser Elsa. razones para no promover el voto facultativo. La D. Exacto. ¿Te diste cuenta que es fácil o no? Muy bien, chicos. A ver, 4 de 4. ¿Eh? Muy bien, chicos, muy bien. Se entendió el texto, ¿verdad? Se entendió, ¿no? Muy bien. Exacto. Ahora sí, vamos a leer el siguiente texto que también te va a culturizar, ¿ya? Y por favor, ahora sí quiero que participen, chicos. Por favor, les pido el Cita Castro. A ver, por ahí está Judith, el alumno que dice personal, pues es alumna, no sé, Julia Laura, Elizabeth, Ana Isabel, Elizabeth Hurtado, Irma, Naida, Ana Isabel Dariqueve, ya, por favor, a participar, ¿sí? A ver, vamos a leer, voy a leer primero el texto
y luego los dejo leyendo a ustedes para que lo analicen. Ojo, vamos a resaltar esta, esta frase, Guerra Fría, ¿ya? Porque ella es el único que está resaltadito de negro ahí, ¿no? Muy bien, voy a leer. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico derivado de la Guerra Fría, librado desde el 25 de junio de 1950 hasta julio de 1953. Se inició con una guerra entre Corea del Sur, República de Corea, y Corea del Norte, República Democrática Popular de Corea. El conflicto rápidamente tuvo ecos en una guerra internacional limitada que involucró a Estados Unidos y otras 19 naciones. Fue un enfrentamiento entre los dos regímenes opuestos, el socialismo y el capitalismo. El comunista Kim Jong-un condujo a los norcoreanos con ayuda de la República Popular China y la Unión Soviética. Por otra parte, el pro-yanqui Syngman Rhee lideró a los surcoreanos con la asistencia de los países de las Naciones Unidas y en particular de Estados Unidos. La guerra tuvo su origen en el avance del socialismo y del comunismo en los países dependientes y colonizados, favorecido con el triunfo de la Revolución China. El gobierno de Estados Unidos tuvo una reacción inmediata por la amenaza que ésta representaba para sus intereses económicos y no había pasado mucho tiempo desde que estrenaron la bomba atómica de Hiroshima, la cual arrojaron sobre un punto de civiles años atrás. El presidente Truman ordenó al general MacArthur que proporcionara a Corea del Sur la ayuda necesaria y la debida intervención militar. La ONU se metió de inmediato a través del Consejo de Seguridad y, aprovechando que el delegado soviético no asistió a la convocatoria, dio su respaldo a los yanquis, quienes, actuando bajo la bandera de la ONU, dirigieron y costearon económicamente las operaciones de Corea del Sur, en tanto que el gobierno de China Popular intervenía a favor del ejército norcoreano, apoyado a su vez por la Unión Soviética. La guerra de Corea habría de durar 3 años, durante los cuales el conflicto parecía no tener solución. El fin de la guerra de Corea no trajo mejoría en las relaciones entre los dos bloques. En Estados Unidos, la opinión pública desaprobaba que su país se hubiera enfrentado a una guerra inútil como la de Corea, que no había resultado en una victoria militar y en cambio había ocasionado una gran pérdida de vidas humanas y provocado una recesión económica. Muy bien. Ahora vamos a volver a leer ese texto. A ver, si uno de ustedes lo lee o les doy tiempo, ustedes me dicen, les doy tiempo, ¿no? Vamos, empiezas a leer, solito, analizamos. Va.
Ustedes me avisan. Listo, dice por acá. Muy bien. Mira la primera pregunta. ¿A qué se refiere el autor con la frase tuvo ecos de conflicto tuvo ecos en un conflicto internacional? Y fíjate, acá dice, mira, en la número 1 que lo he colocado yo, el conflicto rápidamente tuvo ecos en una guerra internacional limitada que involucró a Estados Unidos y a otras 19 naciones. A Estados Unidos y otras 19 naciones. Entonces, ¿a qué se refiere el autor con la frase tuvo ecos en un conflicto internacional? La C, A una repercusión. repercusión, profesor. Muy bien, porque intervinieron varios países o no. ¿Repercutió en varios países o no? Muy Así bien. es. Ahora, fíjate la número 2. Dice, ¿qué sentido tiene la frase? Ojo, y no había pasado mucho tiempo desde que estrenaron la bomba atómica de Hiroshima, la cual arrojaron sobre un punto de civiles años atrás. Pregunto, ¿alguien le dijo algo a Estados Unidos cuando lanzó esa bomba en una población de civiles? No, no. No, profesor. Ah, ya. Fácil, ¿ah? Indiferencia, profesor. Indiferencia, pues. Indiferencia. Ojo, los seres humanos somos seres humanos, así seamos africanos, así seamos árabes, así seamos de raza amarilla, como le llamaban los japoneses. ¿Cierto? Somos seres humanos. ¿Qué se puede afirmar del texto? En el acto. Tú lo has leído. La D en el acto la elimino. ¿Cierto o no? Sí, profesor. La Sería, B, la B también. ajá, la A también se descarta. Claro, porque Sería quien la dirigió, C. La C. claro, claro, porque quien dirigió fue un comunista, ¿no? A Norcorea, ¿cierto? Muy bien. Ajá, ajá, varios países involucrados. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos bien ahí. Ojo, aparte de entender, te estás culturizando, ¿ya? Por aquí veo, acá listo, profesor. Muy bien, Elisa Hurtado. Muy bien, indiferencia. Muy bien, muy bien. A ver. Vamos a leer el texto 3. A ver. Voy a aumentarle un poquito el... Ya está. Ahora sí. Los intelectuales de la Ilustración fueron conocidos con el nombre de filósofo, que significaba filósofo en francés. Sin embargo, no todos los filósofos eran franceses y pocos eran filósofos en el sentido estricto de la palabra. Eran escritores, profesores, periodistas, economistas y, sobre todo, reformadores sociales. Procedían principalmente de la nobleza y clase media. De Ilustración dura casi un siglo y evolucionó con el tiempo. Cada generación sucesiva se volvía más radical a partir de las contribuciones de la anterior. Sin embargo, unos cuantos individuos dominaron el panorama: Montesquieu, Voltaire y Diderot. Voltaire analiza el problema del mal en el mundo y describe las atrocidades cometidas a lo largo de la historia en nombre de la religión contra aquellas personas que no profesan la religión católica y aquellas a las que la misma consideraba como herejes. Presenta un trabajo donde la ironía era una importante herramienta en su crítica social y su forma de concebir lo convencional. Su sátira, reflejada en sus obras, sus escritos siempre se caracterizaron por la llaneza del lenguaje, huyendo de cualquier tipo de grandilocuencia. Maestro de la ironía, la utilizó siempre para defenderse de sus enemigos, de los que en ocasiones hacía burla, demostrando en todo momento su finísimo sentido del humor. Muy bien. A ver, ¿de qué estamos hablando? De la Ilustración, ¿cierto? Y de un personaje principal, ¿cierto? Sí, Listo. profesor. Ya. 3 minutos, lean.
¿Ya está? Listo, profesor. Mira la primera pregunta y la analizamos. Señala la información correcta. Si me pregunta información correcta es porque está escrita acá o no. ¿Está escrita o no? ¿Cierto? Ya. Fíjate. Analizo la. ¿Todos los filósofos eran franceses? No No. todos, no Voltaire todos. usa la ironía como una La D, herramienta de su crítica profesor. social. Claro, muy bien. Voltaire usa la ironía como herramienta en su crítica social. O sea que había una crítica, ¿cierto? Ahora, fíjate, ¿ah? Sobre los filósofos se puede establecer que, a ver, analizo la A. ¿Están siempre orientados a la crítica irónica? No, no todos No, mantenían la No misma forma de expresar todos. sus ideas. ¿Voltaire fue un hereje? No lo puedo no, afirmar. ¿Todos los pensadores eran no. intelectuales? No No, todos mantenían la profesor, misma no, forma de no. expresar. La D, Exacto. profesor, La la D, D. la D. Claro, unos utilizaban la ironía así como Voltaire, ¿cierto? Otros dependiendo, ¿no? Lo que eran. Por ejemplo, profesores, artistas, de repente, ¿no? A ver, vamos a leer el siguiente texto. Voy a bajar un poquito. A ver. Listo, ahora sí. Ojo, vamos a leer este texto para encontrar las respuestas. Ahí tengo, me parece que tengo 5 preguntas que en sí, si yo leo correctamente, si analizo, voy a poder desarrollar. A ver, ¿alguien tiene el audio prendido? Por favor, apáguenlo, gracias. Muy bien, a ver. En el siglo XIII, Fernando III y Alfonso X el Sabio ampliaron los límites del reino de Castilla y León hasta las fronteras del reino de Granada. Se inició a su vez el proceso de formación del castellano como lengua estándar, cuyo uso se afianza en la administración, en la cultura y en la cultura, no solo con respecto del latín, sino también respecto de las otras variedades de la península. Alfonso X el Sabio contribuyó de forma decisiva a este proceso, al generalizar la redacción de los documentos de su Cancillería en romance y promover la elaboración de un importante número de obras. Los textos escritos bajo la tutela de Alfonso X, que intervenía en su elaboración y corrección, pertenecían fundamentalmente a 3 áreas diferentes: el derecho, la historiografía y la ciencia. La labor del escritorio Alfonsi fue determinante para conseguir una primera normalización de la lengua, el castellano, derecho, con un sistema ortográfico relativamente uniforme que se mantuvo hasta finales del siglo XV. Una importante ampliación del léxico en los diversos campos terminológicos y un notable desarrollo de las estructuras sintácticas y discursivas de la lengua escrita. Vamos a leerlo. Ahora sí necesito de un alumno. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? A ver, quiero Yo lo escuchar. leo, profesor. Vamos, hijita, vamos. Ya, en el siglo XIII, Fernando III, 1217, 1252, y Alfonso X el Sabio, 1252, 1284, ampliaron los límites del Reino de Castilla y León hasta las fronteras del Reino de Granada. Se inició, a su vez, el proceso de formación del castellano como lengua estándar, cuyo uso se afianza en la administración y en la cultura, no solo con respecto al latín, sino también respecto a otras variedades de la península. Alfonso X el Sabio contribuyó de forma decisiva a este proceso, al generalizar la redacción de los documentos de su Cancillería en romance y promover la elaboración de un importante número de obras. Los textos escritos bajo la tutela de Alfonso X, que intervenía en su elaboración y corrección,
pertenecen fundamentalmente a tres áreas diferentes: el derecho, la historiografía y la ciencia. La labor del escritorio Alfonsi fue determinante para conseguir una primera normalización de la lengua, el castellano drecho, con un sistema ortográfico relativamente uniforme que se mantuvo hasta finales del siglo XV, una importante ampliación del léxico en los diversos campos terminológicos y un notable desarrollo de las estructuras sintácticas. Puede bajarlo, profesor. Y discursivas de la lengua escrita. Muy bien, aquí, rápidamente. Estoy hablando de qué. ¿Qué asunto estoy abordando? Del castellano, ¿no? Sí, ¿Cierto? Sí, profesor, sí. ¿Quién hizo esa expansión del castellano? Alfonso X. X. Alfonso Décimo. X. Muy bien, tú mismo lo has dicho. El tema central del texto es. La D, profesor. El Muy bien. español derecho constituido por Alfonso X. Muy bien. Ahora, fíjate, dice escritorio. El sentido contextual de la palabra escritorio es, mira acá, ojo acá. La labor del escritorio Alfonsi, o sea, este era un personaje, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, Sí, profesor. profesor, sí. Fue determinante para conseguir una primera normalización de la lengua. En este caso, Alfonsi trabajaba ¿en dónde? En un escritorio, ¿cierto? Ah, ya. Entonces contextualizo. Escritorio es carpeta, gaveta, Despacho. mobiliario, despacho. Muy bien. Despacho, despacho. La D. Despacho. ¿Era una oficina o no? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Ahora, mírame lo que dice la número 3. ¿Ya? Me pide incompatibilidad. Ojo, si es incompatible, dice otra cosa del texto, propone otra cosa o niega el tema central o la idea principal. Fíjate. Resulta incompatible con el desarrollo textual a afirmar que el castellano derecho, a ver, si es incompatible quiero algo falso, fíjate. Contaba con una ortografía totalmente simétrica, ¿eso dice el texto o no? Esa es la incompatible, profesor, porque ahí dice que un sistema ortográfico relativamente uniforme que se mantuvo hasta finales del siglo XV. Ah, si es uniforme, ¿es simétrica o no? Ese es el incompatible, profesor. Contaba con una ortografía totalmente simétrica, ¿y qué dice el texto? No, profesor. A ver, ¿dónde dice eso? A ver, ¿dónde dice eso? En donde dice el castellano derecho, no. Debajo de Alfonsi. Ya. El Dice, el castellano castellano derecho, derecho. con un sistema ortográfico relativamente uniforme, se mantuvo hasta relativamente uniforme. Ah, contaba con una ortografía totalmente simétrica. Ah, tienes razón, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí Ese es sería el falso. incompatible. Ese es el A ver, incompatible. voy a ver todavía. Evidenció un desarrollo pragmático, discursivo, ¿verdad? Ostentó un importante desarrollo terminológico, Sí, ¿verdad? profesor. Presentó un importante desarrollo sintáctico, También. sí. Ujú. Entonces, muy La bien, A. ahí analizó. La A es lo Muy bien, falso. esa es la falsa. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya está. Ahora, la 4. Ahí me quiere dar la gripe. Ya. 4. Mira lo que dice acá. Deduce. Se deduce del texto que el proceso de normalización lingüística se gesta, entre otras variables, a partir de. Ah, ya. Una lengua se normaliza, ¿no? ¿A partir de qué? ¿De que todos hablan lo mismo o no? Sí, ¿Cierto? profesor. Ya está. Eso es lógica pura. El Respuesta. uso generalizado de una lengua en el terreno administrativo. Muy bien, Sí, la D. muy bien. Ojo, mira lo que dice acá. Si Alfonso X hubiese soslayado, o sea, hubiese evitado el uso escrito del romance, probablemente, entonces no se hubiese estandarizado, no se hubiese gestado, no se hubiese llevado más adelante, no se hubiese construido el español, ¿no? ¿Cierto? Sí, profesor, sí. Entonces, respuesta,
Habría sido muy difícil la gestación del español derecho como un primer intento de... Claro, no se hubiese normalizado, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien, muy bien. A ver, texto número 4. Este texto es bacana. Ya, a ver, vamos a leerlo. A ver. A ver, si me pueden apoyar, por favor, porque parece que me quiere dar gripe y estoy que achis ya. A ver, ¿quién de ustedes puede leer, por favor? Ya, Yo texto lo leo, 4. profesor. Vamos, empezamos. 1, 2, 3. Las moscas de la fruta han ingeniado un medicamento que protege a sus larvas de parásitos para asegurar la continuidad de su especie, como lo ha demostrado un estudio reciente. El investigador genético Todd Schlenke y su equipo de la Universidad de Emory han descubierto que la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, desova en alcohol para proteger a sus larvas de avispas invasivas, las cuales inyectan sus propios huevos dentro de las larvas. Utilizan el alcohol como un medicamento natural contra estos huéspedes invasores. Al alimentarse de frutas en proceso de fermentación, las moscas han desarrollado tolerancia al alcohol. Sin embargo, para las avispas es altamente tóxico, por lo que se defienden de ellas depositando sus huevos en frutas descompuestas y elevando el contenido alcohólico en las larvas. Durante el estudio, se colocó en la misma caja a moscas y avispas, a pesar de jamás haber estado en contacto con las avispas, ni tampoco sus ancestros varias generaciones atrás. Las moscas reconocían a las hembras y, detectando de manera innata el peligro, modificaban sus costumbres reproductivas. La respuesta inmune conductual de las moscas resulta en la medicación preventiva de las larvas contra la futura infección a causa de las avispas. Estos insectos demuestran que también en la naturaleza es común el uso de medicamentos. Muy bien. Me puedo dar cuenta rápidamente que estoy trabajando las moscas de la fruta. Pero estas moscas de la fruta, ¿qué utilizan como defensa? Por El alcohol, ¿cierto? Ah, ojo, lo leo. Las moscas de la fruta han ingeniado un medicamento que protege a sus larvas de parásitos para asegurar la continuidad de su especie, así como lo ha demostrado un estudio reciente. El investigador genético Toke Slenke y su equipo de la Universidad de Emory han descubierto que la mosca de la fruta desova en alcohol para proteger a sus larvas de avispas invasivas, las cuales inyectan sus propios huevos dentro de las larvas. Mosca invasiva, ah, saca provecho de otro insecto, ¿no? Y dice, inyectan sus propios huevos dentro de las larvas. O sea, ¿ahí qué hay? Ojo, analiza, ¿ahí qué hay? Están sacando provecho de esas larvas, ¿ya? Utilice el alcohol como un medicamento natural contra estos huéspedes invasores. Al alimentarse de frutas en proceso de fermentación, las moscas han desarrollado tolerancia al alcohol. Sin embargo, para las avispas es altamente tóxico. Para las avispas es altamente tóxico, por lo que se defienden de ellas depositando sus huevos en frutas descompuestas y elevando el contenido alcohólico de las larvas. Durante el estudio se colocó en la misma caja moscas y avispas, a pesar de jamás haber estado en contacto con avispas, ni tampoco sus ancestros varias generaciones atrás. Las moscas reconocían a las hembras y detectando de manera innata el peligro, modificaban sus costumbres reproductivas. La respuesta inmune conductual de las moscas resulta en la medicación preventiva de las larvas contra la futura infección a causa de las avispas.
Estos insectos demuestran que también en la naturaleza es común el uso de medicamentos. Pregunta, ojo, mira lo que dice acá, ¿ya? ¿Cuál es el tema? ¿Qué asunto trata el autor? Tema central. El alcohol como medio de defensa en las larvas de las moscas de la flota, profesor. Muy bien, Está bien. cierto. Ahora, la número 12, la palabra invasiva en el texto alude a una relación de tipo. Simbiótico, profesor. Es simbiótico. Claro, porque no puede ser parasitario. No hay parásito ahí. Hay un simbionte que saca provecho de la vida de otro, ¿cierto? En este caso, la avispa que quiere depositar sus huevos ahí, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, simbiótico. Ahora me pregunta incompatibilidad, ¿cierto? Del texto, perdón, se resulta incompatible afirmar que las moscas de la fruta han desarrollado un mecanismo instintivo para protegerse de las avispas. Esto es verdad, ¿cierto? Es verdadero. Verdadero. Son incapaces de detectar el peligro en una avispa que jamás vieron. Ese es incompatible, profesor. Esa Ese es es falso. falsa. ¿Desarrollaron tolerancia al alcohol? Sí, ¿verdad? Verdadero. ¿Han Verdadero. creado un medio natural de protección mediante un Verdadero. envase? Verdadero. Muy bien. Ya te diste cuenta La B. cuál es la incompatibilidad. Muy bien. Entonces ya vamos desarrollando con más facilidad. ¿Te das cuenta o no? Ahora, dice, se deduce del texto que la detección del peligro que representan las avispas en las moscas de la fruta, ya, si nunca la vieron, solamente ¿qué es? Instinto, Ya instinto. está. Es Respuesta. una reacción La instintiva que se A. desarrolla en el estado Muy larval. bien, muy bien, muy bien. Ahora, si las avispas, escucha, quiero el efecto, la consecuencia. Si las avispas pudieran alimentarse de frutos en peligro de fermentación, posiblemente, ya, pues, ¿qué pasaría? Las moscas de la flota serían objeto fácil para hacer parasitismo. Claro, ahí sí habría parasitismo, ¿no? ¿Cierto? Ya, muy bien. Ahora sí. Texto número 5. A ver. Ojo, he traído textos como para que los puedas analizar rápidamente, ¿sí? Para que no tengas problemas, ¿ya? A ver. ¿Quién me lee este texto, por favor? ¿Ya? Yo ¿Quién me lo lee leo, este? profesor. Ya, mami. Vamos, por favor, mamita. Listo. Empieza. Ya. Toda investigación científica se orienta conforme a la objetividad. Esta exigencia es relativamente simple para la ciencia física, pero para el científico social plantea dificultades que derivan de la naturaleza de los hechos que indaga. El científico social, como todo científico, es hijo de una cultura y desde su infancia está condicionado por modelos de comportamiento, internalización de normas y sistemas de roles, pero la materia de estudio para el científico social está entretejida con estos valores en la misma selección de problemas que realiza en los conceptos operativos o no, que realiza, se dan valores implícitos. Además, no todo lo que es problema para un grupo social lo es para otro. Y finalmente, la comprensión de lo social no es equivalente a la comprensión de lo físico. Es comprendido un hecho físico cuando es explicado, es decir, reducido a su ley. Es comprensible un hecho social cuando además de inteligirlo, de penetrarlo racionalmente en su naturaleza, que es a su vez la naturaleza de quien comprende, modifica el comportamiento propio de la persona que comprende. Es que comprender es cambiarse. Por favor, profesor, ¿lo podía bajar? ¿Ya está? Ya está. Es que comprender es cambiarse, es ir más allá de sí mismo, dice Jean-Paul Sartre. Ya lo pudieron ver, ¿cierto? Muy bien. Hasta acá. Vamos a volver a leer. Ojo, Perdón, profesor, se fue mi señal, no le pude escuchar.
No te preocupes, yo terminé ese pedacito que te Ah, ya. faltaba. Ya. Gracias, profesor. Listo. Toda investigación científica se orienta a la objetividad. Esta exigencia es relativamente simple para la ciencia física, pero mira, pero para el científico social plantea dificultades que derivan de la naturaleza de los hechos que indagan. Nuevamente, el científico social, como todo científico, es hijo de una cultura y desde su infancia está condicionado por modelos de comportamiento, internalización de normas y sistema de roles. Pero la materia de estudio para el científico social está entretejida con estos valores. En la misma selección de problemas que realiza, en los conceptos operativos o no, que realiza, se dan valores implícitos, o sea, sobreentendidos. Además, no todo lo que es problema para un grupo social lo es para otro y, finalmente, la comprensión de lo social no es equivalente a la comprensión de lo físico. Es comprendido un hecho físico cuando es explicado, es decir, reducido a su ley. Es comprensible un hecho social cuando además de inteligirlo, o sea, comprenderlo, de penetrarlo racionalmente en su naturaleza, que es a su vez la naturaleza de quien comprende, modifica el comportamiento propio de la persona que comprende. Es que comprender es cambiarse, es ir más allá de sí mismo, dice Jean-Paul Sartre. Muy bien. La primera pregunta está acá. Dice, ojo, ha salido muy juntito, así que vamos a tener que entender acá. El texto. En el texto, el autor dilucida principalmente. Ah, ya, ¿estoy hablando del investigador social o no? ¿O de la investigación social o no? Sí, ¿Cierto? profesor. Sí, Ya sí. está. El carácter singular de la investigación social. Exacto, el carácter singular de la investigación social. Muy bien. Ahora, ¿ya? Me pregunta, la diferencia fundamental entre la investigación de la ciencia física y la realizada en la ciencia social reside en, de acuerdo a lo que he leído, es en lo que uno puede comprender o no. ¿Cierto o no? Sí, profesor. Sería en el objeto de estudio de la naturaleza de la comprensión. Ya Ujú. está. La B. B. Ahora, mira lo que dice la 3. Se deduce. Se deduce que en la ciencia social, el conocimiento del objeto de estudio. Ah, ojo, mira, mira lo que dice acá. A ver. Mira, quien comprende modifica el comportamiento propio de la persona que comprende. Es que comprender es cambiarse, es ir más allá de sí mismo. Ah, ya está. Se deduce que en la ciencia social el conocimiento del objeto de estudio. Profesor, se repercute porque es el sujeto cognoscente, es el sujeto O sea, capaz. en uno mismo que está comprendiendo, Sí, ¿no? En el conocimiento de uno mismo, ¿cierto sí, o no? profesor. Sí, Muy, profesor. eso dice el último, ¿o no? Ahora, fíjate en la número 4, otra deducción. Se infiere que la selección de un determinado hecho social como problema, se infiere que la selección de un determinado hecho social como problema, Profesor, allá, sería delatar la pertenencia del investigador a un grupo social. ¿por qué? A ver, Lo que acá dice, en el párrafo que dice, es comprensible un hecho social cuando además de inteligirlo, de penetrarlo racionalmente en su naturaleza, es a su vez la naturaleza de quien comprende, modifica el comportamiento propio de la persona que comprende. muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, me pide la 5. Es incompatible con el texto afirmar que el científico físico, ojo, físico, incompatible, tiene como objeto final establecer la ley científica. Esto es verdad, porque es físico o no. Sí, profesor, es verdadero.
En su Sería la labor, del profesor. en su labor se guía por el principio de la objetividad, sí, porque Verdadero también, profesor. está imbuido de la cultura de su respectivo medio social, sí, la física. Verdadero también, profesor. Es más sistemático y riguroso que Ese es otros el falso. conocidos. Falso. Ese es No, pues, Ujú. no. Eso es lo falso. Muy bien. Ahora marcamos acá lo falso. Hasta acá. ¿Se entendió o no se entendió? ¿No? Sí, profesor. Sí, Miren, profesor. he trabajado textos incluyendo preguntas de examen de admisión, ¿ah? Mira, y ustedes lo están haciendo muy bien. Ojo, eso ya va cayendo por su propio peso porque cada semana que trabajamos ponemos un nivel diferente, ¿no? Ahora, ustedes solitos me están desarrollando. Felicito. Vaya y lávate, no te rasques, porque con eso. Muy bien. Ahora, el siguiente texto es extenso, ¿ya? Pero es muy interesante, sobre todo para culturizarnos con lo que pasó, con los hechos que pasaron, ¿no? Con los indios de Estados Unidos, ¿no? ¿No? Ahora, quisiera que alguien lo lea para poder dejarlos. Lo leo yo y luego lo leen ustedes, ¿les parece? Porque es muy interesante este texto, ¿ya? Escúchame, por favor, ¿ya? Encabezados por Toro Sentado, que se había convertido en su jefe en 1867, los Sioux se resistieron a los intentos del gobierno de Estados Unidos de anexionar sus tierras y obligarles a vivir en reservas. El 25 y el 26 de junio de 1876, una expedición de castigo encabezada por el teniente coronel George Armstrong Custer fue aniquilada por los Sioux con ayuda de otras tribus en la batalla de Little Bighorn. Aunque Toro Sentado no participó en la batalla, él y su grupo fueron perseguidos por el ejército de Estados Unidos, pero logró escapar a Canadá. Tras obtener una promesa de amnistía en 1881, regresó a territorio estadounidense y se estableció en una reserva. Siguió siendo hostil con los colonos, que estaban comprando tierras a los Sioux. Con el fin de evitar su peligrosa presencia, agentes del gobierno permitieron a Toro Sentado participar en el espectáculo del salvaje oeste de Buffalo Bill, con el que recorrió el país. Sin embargo, en 1889 volvió a la reserva. La tensa situación entre los Sioux se agravó con la aparición del movimiento mesiánico liderado por Wovoka, que les prometía que con la danza de los espíritus, los indios recuperarían sus tierras, los antepasados regresarían, desaparecerían los blancos y disfrutarían de un futuro de eterna paz y prosperidad. Tratando de evitar un levantamiento, la policía de la reserva mató a Toro Sentado el 15 de diciembre de 1890, cuando se resistió a ser detenido. 14 días después de este suceso, se produjo la matanza de Wounded Knee, el 29 de diciembre de 1890. Sonó un tiro dentro del campamento y el ejército comenzó a disparar. Los soldados mataron a unos 200 Sioux, entre mujeres, niños y hombres, desarmados. Aquellos que trataron de escapar a la matanza fueron perseguidos y asesinados. El 27 de febrero de 1973, seguidores armados pertenecientes al movimiento indio americano tomaron Wounded Knee, exigiendo que el gobierno de Estados Unidos revisara los 371 tratados acordados con el pasado con tribus indias. Agentes federales fueron enviados al lugar. El sitio acabó 70 días después. Cuando prometieron a los indios que estudiarían sus quejas, después del encuentro con representantes de la Casa Blanca, la promesa pasó al olvido. Interesante, ¿verdad, chicos? Interesante, ¿no? Ahora, vuélvanlo a leer. Ustedes me dicen para bajar. Cuando ya acabaron, ¿no? La hoja, voy bajando, ¿ya?
Vamos, empiecen a leer, por favor. Vamos. Bien, muchachos, ¿ya está? Todavía.
Listo. Ahora sí, chicos. Mira, acá me dice, ojo, ojo, mira acá, justamente iba a explicar esto. Mira, el texto pone de relieve. Ah, ya. Me habla específicamente de. En este contexto, la respuesta, ¿cuál sería? Sería la de profesor, cómo se despojó y el exterminio de los niños De ciegos. los indios Sioux, ¿cierto? Eso es poner de relieve. O sea, ¿de quién se habla o cuál es el tema principal de lo que se está hablando en el texto? ¿Ya? Obviamente, cómo se despojó de las tierras y se exterminó a los indios Sioux, ¿no? La danza de los espíritus vaticinaba un futuro. Ojo, acá lo dice, mira. La danza de los espíritus, dice, que Wovoka les prometía que con la danza de los espíritus recuperarían sus tierras, los antepasados regresarían, desaparecerían los blancos y tendrían paz. Entonces, la danza de los espíritus vaticinaba un futuro, a ver, Provisorio. promisorio, promisorio. Muy bien. Ahora la número 3 me dice incompatible. ¿Eh? Es incompatible afirmar que Toro Sentado, a ver, se resignó a vivir en una reserva limitada. Esto es Verdadero. verdadero. Ese es verdadero. Participó en el espectáculo, en un espectáculo por todo Estados Unidos, ¿verdad? Verdadero. Claro, con Buffalo Bill, dice el texto, ¿no? Fue asesinado por la policía de la reserva. Verdadero, profesor. Era infundadamente hostil con los colonos. Ese es el incompatible. No era infundadamente hostil. Él tenía sus razones, porque los colonos estaban quitándole sus tierras, ¿cierto? Entonces, aquí está. No era infundadamente hostil, era fundadamente hostil. Por eso es incompatible. 4. Es contrario al texto sostener que los indios Sioux es contrario al texto sostener que los indios Sioux Llegaron a un beneficioso acuerdo con el gobierno americano, profesor. nunca llegaron a un acuerdo, ¿no? Incluso No. en lo actual, ¿no? Porque dice que en el texto dice que, ¿no? El 27 de febrero de 1973, ¿no? El movimiento americano o indio-americano tomó Woking League exigiendo a Estados Unidos, al gobierno, ¿no? Que revisara los tratados. Pero llegaron a la Casa Blanca y después que llegaron a la Casa Blanca esos tratados, La eso promesa se pasó al olvido. pasó al olvido, como pasa en el Perú, ¿o no? ¿Cierto? 5. Si el sinónimo en contexto de la palabra sitio es, a ver, vamos a ver, ¿a dónde está el vocablo sitio? Porque no lo resalté. Acá está. El sitio acabó 70 días después. Ah, ya. El sitio, o sea, se juntaron alrededor de ello, ¿no? Estuvieron ahí protestando. ¿No? ¿Respuesta? Sería asediar, profesor. Claro, asedio. Muy bien. Se deduce del texto, dice. Se deduce del texto que los Sioux, ojo, ¿por qué fueron derrotados ellos? Eran varias tribus Sioux, pero ¿se llegaron a unir? No. Cada uno peleaba por su bando. Entonces, de ahí que puedo deducir. Profesor, en el texto señala que en algunos los La D, vendían profesor. sus tierras a los colonos, Mm. otros que se plegaban para el movimiento Boboca. Por eso se deduciría que carecieron de una cohesión real como un grupo étnico. Claro, lo que pasa también es que yo deduzco rápidamente que no lograron unirse como un grupo para poder enfrentar a lo que les venía. Cada etnia, cada grupo, cada bando Sioux peleaba
con su propio líder. No llegaron a ser un Estaba grupo cohesionado. cohesionado. Claro, nunca llegaron a ser un grupo cohesionado, por eso que los exterminaron. Ojo, y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. ¿Y eso quiénes lo hicieron? Los americanos, ¿no? Los estadounidenses en este caso, ¿no? Muy bien, ahora dice ejercicios de evaluación. A ver, vamos a ver cómo te va. Te voy a dar tiempo. Obviamente que tú tienes tu material en casa, puedes desarrollar las preguntas. Te voy a dar, mira, ojo, voy a ver cuántas preguntas hay. 5 preguntas. Sí, 5 preguntas. A ver, ¿cómo te ven este texto? Vamos, empiézalo a desarrollar, ¿ya? Léelo, ahí está para ti, y empiézalo a desarrollar. Quiero las 5 preguntas desarrolladas. Te voy a dar 7 minutos. Ese texto, 6 minutos nada más, 6 minutos, con todas las respuestas. Empieza. 8:20, 8:25, máximo 8:26, ¿ya? Te pido las preguntas. Empieza.
Listo, chicos. Respuesta 1. Ya tenemos más de 6 minutos, chicos. Respuesta de la 1. Uno. Respuesta, chicos. Profesor, sería la mayor velocidad de contagio. Perfecto. La número 1 a la mayor velocidad de contagio. Ahí va bien, vas bien. Número 2, a ver, otra alumna. Las formas ancestrales del VIH eran benignas porque el virus Se La expandía C, muy la C. lentamente. se Se expandía muy expandía lentamente. muy lentamente, chicos. La C no podría ser. ¿Ya? La número 3 dice, ¿qué relación existe entre los cambios sociales y la virulencia del VIH? Profesor, los cambios sociales aceleran la expansión del virus del VIH y esto incrementa la violencia. Perfecto. Ah, A ver, la pregunta 4 dice, antes de 1960 el virus de VIH se caracterizaba por, Presentada menor virulencia que hoy. claro, menor virulencia que hoy. Y por último, ¿qué ocurriría si se redujera drásticamente la velocidad de expansión del virus VIH? El VIH entraría en un proceso de extinción. Exacto. Muy bien. Texto número 2. A ver, este es un texto también extenso, pero me gustaría desarrollarlo con ustedes, ¿ya? A ver, texto número 2. Elita, ¿puedes leerte este texto, por favor? Ya, profesor. Ya, vamos, hija, empieza. Lo que vivo en estos días en Venezuela, escuchando a dirigentes, estudiantes y líderes de oposición, a hombres y mujeres comunes y corrientes que nunca antes hicieron política y ahora la hacen, jugándose los trabajos, la tranquilidad, la libertad y hasta la vida, impelidos por la conciencia de que si no hay un sobresalto nacional democrático, que lo despierte y movilice. Su país se va a la ruina, a una dictadura totalitaria y a la peor catástrofe económica de toda su historia. Las últimas elecciones han visto crecer de manera gradual la oposición al régimen chavista. El cambio cualitativo tuvo lugar a comienzos de febrero de este año en San Cristóbal, estado de Táchira, cuando un intento de violación de una joven en la Universidad de los Andes llevó a los estudiantes a convocar una gran marcha contra la inseguridad, la falta de alimentos, los secuestros, los desmanes de los sicarios y la sistemática restricción de las libertades ciudadanas.
El régimen decidió aplicar mano dura. La Guardia Nacional y las fuerzas paramilitares, individuos armados con pistolas, cuchillos y garrotes, montados en motos y con las caras cubiertas, atacaron a los estudiantes, los golpearon y apalearon, matando a varios de ellos. A las decenas de detenidos los llevaron a cuarteles alejados donde fueron torturados con picanas eléctricas, golpes, sodomizados con palos y fusiles y las muchachas violadas. La ferocidad represiva resultó contraproducente. La movilización estudiantil se extendió por todo el país y en todas las ciudades y pueblos de Venezuela. Gigantescas manifestaciones populares expresaron su repudio del régimen y su solidaridad con las víctimas. Por doquier se levantaron barricadas y el país entero pareció vivir un despertar libertario. Los 500 abogados voluntarios que han constituido el Foro Penal Venezolano para defender a los detenidos y denunciar los asesinatos, desapariciones y torturas han elaborado un informe que documenta con lujo de detalles el salvajismo con que los herederos del comandante Chávez tratan de hacer frente a esta formidable movilización que ha cambiado la correlación de las fuerzas en Venezuela, atrayendo a las filas de la oposición a una inequívoca mayoría de venezolanos. La manera como el régimen, en su empeño frenético de colectivizar y estatizar la nación, ha empobrecido y destruido a uno de los países potencialmente más ricos del mundo, quedará como un caso emblemático de los desvaríos a que puede conducir la ceguera ideológica en nuestro tiempo. Muy bien, por todo lo que has leído puedo entender que los estudiantes venezolanos salieron a protestar frente a los abusos cometidos ¿por quién? Por este régimen. De eso trata el texto, ¿cierto? ¿O no? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya está. Lo que vivo en estos días en Sí, Venezuela, clase. escuchando a dirigentes Pero ya no voy a estudiantiles comer ya. y Tome nomás. líderes, a ver, un ratito, el audio, gracias. Lo que vivo en estos días en Venezuela, escuchando a dirigentes estudiantiles y líderes de oposición, a hombres y mujeres comunes y corrientes que nunca antes hicieron política y que ahora la hacen, jugándose los trabajos, la tranquilidad, la libertad y hasta la vida, impelidos, o sea, impulsados o motivados por la conciencia de que si no hay un sobresalto nacional democrático, lo que, que lo despierte y movilice, su país se va a la ruina, a una dictadura totalitaria y a la peor catástrofe económica de toda su historia. Las últimas elecciones han visto crecer de manera gradual la posición del régimen chavista. El cambio cualitativo tuvo lugar a comienzos de febrero de este año, en San Cristóbal, estado de Táchira, cuando un intento de violación de una joven en la Universidad de los Andes llevó a los estudiantes a convocar a una gran marcha contra la inseguridad, la falta de alimentos, los secuestros, los desmanes de los sicarios y la sistemática restricción de las libertades ciudadanas. El régimen decidió aplicar mano dura, dice, ¿ya? O sea, la Guardia Nacional y las fuerzas paramilitares, individuos armados con pistolas, cuchillos y garrotes, montados en motos y con caras cubiertas, atacaron a los estudiantes, los golpearon y avaliaron, matando a varios de ellos. A las decenas de detenidos los llevaron a cuarteles alejados donde fueron torturados con picanas eléctricas, golpes, sodomizados con palos y fusiles y a las muchachas violadas. Y las muchachas violadas. La ferocidad represiva resultó contraproducente. La movilización estudiantil se extendió por todo el país y en todas las ciudades y pueblos de Venezuela. Gigantescas manifestaciones populares expresaron su repudio al régimen y su solidaridad con las víctimas. Por doquier se levantaron barricadas y el país entero pareció vivir un despertar libertario.
los 500 abogados voluntarios que han constituido el Foro Penal venezolano para defender a los detenidos y denunciar los asesinatos, desapariciones y torturas, han elaborado un informe que documenta con lujo de detalles el salvajismo con que los herederos del comandante Chávez tratan de hacer frente a esta formidable movilización que ha cambiado la correlación de las fuerzas en Venezuela, atrayendo a las filas de la oposición una inequívoca mayoría de venezolanos. La manera como el régimen y su empeño frenético de colectivizar y estatizar la nación ha empobrecido y destruido a uno de los países potencialmente más ricos del mundo quedará como un caso emblemático de los desvaríos a que puede conducir la ceguera ideológica en nuestro tiempo. Pregunto acá, ¿cuál es la idea central del texto? ¿Cuál es la idea central? A ver, ¿de qué trata el autor? ¿De qué estamos hablando en este texto? Respuesta. En el Profesor, sería el estudiantado venezolano responde a la situación del régimen chavista. Acuérdate, mira, mano dura y lujo de detalles, ¿ya? Connotan. Acá está, mira, el régimen decidió aplicar mano dura. O sea, no les importó cometer abusos ni nada. Entonces, mano dura. Sería intransigencia, profesor, y minuciosidad. Lujo de detalles, a ver. Han elaborado un informe que documenta con lujos de detalles el salvajismo. Muy bien. Lujo de detalles, minuciosidad. Muy bien. Ahora sí. La respuesta de la DUS es La algo. A. ¿Cierto? Ahora, me pide, marque la idea incompatible con el texto. A ver, voy a leer acá. Venezuela es considerado por el autor uno de los países más ricos. Esto es Es verdad. verdadero, profesor. La Verdadero. represión del gobierno generó la reacción de la juventud venezolana, verdadero. Verdadero, verdadero. La decisión de Maduro ha ocasionado decrecimiento en la economía, Verdadero. ¿verdad? Los abogados voluntarios amparan los asesinatos y torturas del Eso régimen es chavista. falso. No, Eso es Falso. falso. La D. Están en contra, ¿cierto? Por eso se han Sí. unido. Muy bien. Respuesta incompatible, delito. Ahora, se deduce del texto que la juventud venezolana, ojo, que se han enfrentado a la policía, han sido violados, torturados, electrocutados, a las chicas las han violado, las han sodomizado, dicen algunos casos. Entonces, de ahí puedo deducir que esta juventud, ¿no? A costa de sus vidas, a costa de las vejaciones, pone primero la democracia antes que su vida, ¿o no? Así. ¿Cierto? Antepone la democracia, profesor, a su propia Claro, supervivencia. La A. claro. Muy bien. Si Nicolás Maduro, dice, no hubiese arremetido contra los estudiantes que reclamaban justicia, ¿qué hubiera pasado? Su régimen no estaría generando represión a los venezolanos. Claro, no hubiese pasado a mayores, ¿cierto o no? Muy bien, por acá tengo una respuesta, por acá. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir en el siguiente texto. Ojo, que esto era evaluación de ustedes, pero estamos trabajando. ¿Ya? Sí, con su hijo el pequeño, el grande, no está. A ver, El pequeño y... vamos a leer. A ver, ¿alguien tiene el audio prendido, chicos? Estoy escuchando todo lo que hablan. Ya, muchas gracias. Ahora sí, me parece que es Irma. Irma, por favor, tu audio. Irma, tu audio. Irmita, tu audio. Apágalo, por favor, para poder desarrollar el texto que viene a continuación. Muy bien. O si deseas leer, Irma, léeme ese texto. Vamos, escucho, Irma. Vamos, léeme el texto número 3. Léelo, por favor. Me salí. No puede ser. Sí, no sé dónde me salí. Irmita. Ya me salí, mira. ¿Qué hago? Muy bien, ahora sí. Ya. Wow. ¿Qué pasó? Un ratito se me colgó, ¿ya? Un ratito se colgó. Ya está. Ahora sí.
Texto 3. A ver, ¿alguien de ustedes quiere leer ese texto? Yo lo leo, profesor. Ya, vamos, Chiquita, vamos, lee. Texto 3. Virtualmente, todos los que escriben acerca de las revoluciones sociales No puede recuerdan. ser. Sí, sino que ya se me fue por... ¿No se escucha, profesor? A ver, hay una alumna que, por favor, desactive su audio, ¿ya? Gracias. Ahora sí, hija, lee. Virtualmente, todos los que escriben acerca de las revoluciones sociales reconocen que estas comienzan en crisis políticas manifiestas, como el embrollo financiero de la monarquía francesa y la convocatoria a los Estados Generales en 1787 y 1789. De igual modo, es evidente para todos que las revoluciones proceden a partir de luchas en que partidos y facciones políticas organizados tienen una función destacada y se reconoce que culminan en la consolidación de nuevas organizaciones de Estado, cuyo poder puede emplearse no solo para reforzar las transformaciones socioeconómicas que ya habían ocurrido, sino también para promover nuevos cambios. Nadie niega la realidad de estos aspectos políticos de las revoluciones sociales. Sin embargo, la mayoría de los teóricos de la revolución suele considerar las crisis políticas que lanzan las revoluciones o bien como gatillos incidentales o como poco más que indicadores epifenoménicos de contradicciones más fundamentales o de tensiones localizadas en la estructura social del antiguo régimen. De manera similar, los grupos políticos que intervienen en las luchas socio-revolucionarias son considerados como representantes en fuerzas sociales y la estructura y las actividades de las nuevas organizaciones del Estado que brotan de las revoluciones sociales son tratadas como expresiones del interés de cualquier fuerza socioeconómica o socioculturales que surjan victoriosas en los conflictos revolucionarios. Una suposición que siempre se encuentra, aunque sea implícitamente, de tal razonamiento, es que las estructuras políticas y las luchas de alguna manera pueden reducirse, al menos en última instancia, a fuerzas y conflictos socioeconómicos. El Estado es considerado exclusivamente una arena en la cual se entablan los conflictos por los intereses sociales y económicos básicos, lo que le da carácter especial al Estado como arena política es sencillamente que los actores que operan allí recurren a medios distintos para desencadenar los conflictos sociales y económicos, medios tales como la coacción o lemas que apelan al bien común. Esta manera general de pensar acerca del Estado es en realidad común a la variedad liberal y marxista de la teoría social. Entre estas dos extensas tradiciones de la teoría social, la diferencia decisiva de opinión es sobre qué medio se encarna claramente la arena política. Una autoridad legítima fundamentalmente basada en el consenso o una dominación fundamentalmente coactiva. Y esta diferencia corre paralela a las distintas opiniones acerca de las bases del orden social que mantiene cada tradición teórica. Muy bien, a ver. Ahora, para explicar acá, epifenoménicos. Un epifenómeno es un fenómeno accesorio, ¿ya? Un fenómeno menor que el principal, que es mucho mayor, ¿ya? Así que vamos a leerlo nuevamente, pero les voy a dar tiempo acá, 4 minutitos para que lean el texto. Cada uno tiene su texto en casa, yo me quedo en las preguntas para ir desarrollando, ¿ya? Cada uno tiene descargado su material, lean en casa para que podamos desarrollar
estas preguntas. Yo me voy a quedar acá en las preguntas. A ver, te doy 4 minutos para que leas ese texto. Solos, vamos, empiece. Sin azúcar, sabor miel y chicha morada. Y tenemos tantos descuentos que no te vas a quedar atrás. Aprovechalos en Casinelli.
Me avisan, por favor, cuando acaban para empezar a desarrollar las preguntas. Muy bien, chicos. Empezamos con las respuestas. Número 1. El texto aborda centralmente. En todo el texto, yo me he podido dar cuenta que estamos hablando sobre las naciones, los países o estados, en los cuales se van a convertir en los centros, en los lugares que se van a desatar o desarrollar estas peleas socioeconómicas, ¿no? Por eso que la respuesta, ¿cuál es? La D, profesor. Muy bien. Ahora, en el texto, el término incidentales tiene el sentido contextual de... Casual. ¿Cómo? Casual sería, profesor. A ver. ¿Dónde está? A ver. Eso quería ver. Ya, a ver. Voy a contextualizar, a ver. Dice. La revolución suele considerar las crisis políticas que lanzan las revoluciones o bien como gatillos incidentales o como poco más que indicadores epifenoménicos. Ah, ojo, ¿esto tiene que ver con esto o no? Sí, profesor. Entonces, ¿qué te dije? ¿Que el epifenómeno qué era? Un fenómeno pequeño, un fenómeno accesorio. O sea, incidentales en ese contexto también funcionan como accesorio o no. Avión. Sí, profesor. Ahora, se colige que los estados, dicen. Ah, puedo deducir que los estados, ¿no? ¿Qué pasa con los estados? ¿Qué pasa con las naciones, con los estados, ¿no? Con los países, ¿no? ¿Qué hacen los marxistas con ellos? Dice que son la arena, ¿no? Donde se desatan esas peleas sociales, ¿no? Entonces, son subestimados tanto por liberales como por marxistas, reduciéndolos a simples escenarios, ¿cierto? 4. No se condice. Fácil, o sea, ¿me pide qué? Falso. Perdón, incompatibilidad. No se, no se condice con lo afirmado por el texto. Sostener que, a ver, voy a ver. Consenso y coacción son dos conceptos claves para entender al Estado, ¿verdad? Las teorías asocian revoluciones sociales con crisis políticas manifiestas, ¿verdad? Se suele reducir implícitamente los conflictos a causas económicas, ¿verdad? Las revoluciones son ajenas a los partidos. Su origen es solo popular. Falso. Falso. Muy bien. Ahora, la última pregunta. Si en un momento dado no surgiesen crisis políticas manifestadas, entonces, ¿qué pasaría? Ya. Ojo, si en un momento dado no surgieran crisis políticas manifiestas, entonces no habrían ¿qué? ¿Revoluciones sociales o no? ¿No? No. Muy bien. Muy bien. A ver. El texto 4 es extenso. Vamos a ver si lo podemos desarrollar. No, justo es el texto 4, el último que nos queda. Muy bien, vamos a desarrollarlo. Lo voy a leer y luego pasamos a desarrollar las preguntas, que están fáciles, ¿ya? Dice así, la hostilidad y confrontación violenta entre las dos principales ramas del Islam, la suní
que representa el 80% de los musulmanes, y la chií, poco más del 10%, se remontan a los primeros años que sucedieron a la muerte de Mahoma y en cierto modo pueden atribuirse a un error de cálculo, quizá el mayor y más grave cometido por el profeta. Mahoma murió en el año 632 sin nombrar sucesor ni dejar indicado cómo elegirlo. Después de poner los cimientos para crear un imperio político que iría en pocos años desde Asia hasta Europa, y sobre todo fundar una religión que sigue conmoviendo a generaciones de musulmanes en todo el mundo. Por la belleza en árabe del Corán, Mahoma no fue capaz de prever en el lecho de muerte las consecuencias de no fijar su sucesión frente de la Umma, la nueva comunidad musulmana. Todos los musulmanes se sienten unidos por su fe en el Corán, que consideran palabra directamente revelada por Dios a Mahoma y por las 5 obligaciones religiosas del Islam. Pero la disputa por la sucesión abrió desde finales del siglo VII una brecha tan fuerte que, con el paso de los siglos, las guerras, a veces de exterminio, y las disputas teológicas en torno a la interpretación del Corán, generaron de hecho dos religiones que a veces parecen incapaces de convivir juntas. Después de un breve periodo que los musulmanes consideran dorado, con 4 califas comunes, la ruptura se hizo patente en el 661. Un grupo de musulmanes cerró filas en torno a Ali, primo y yerno de Mahoma, y exigió que la sucesión siguiera recayendo en este y en toda la línea de parentesco del profeta. El resto se alineó con el gobernador de Siria, Muawiyah, miembro de la familia de los Omeya. La mítica batalla de Kerbala, Irak, en la que murió el imán Hussein, hijo de Ali y nieto de Mahoma, en el año 680, marcó el principio del cisma entre los chiíes. El principio del cisma entre los chiíes. Partidarios de la línea de parentesco y los vencedores suníes. A partir de aquella batalla, los chiíes han construido su peculiar mística basada en el culto al martirio y al sacrificio, a la espera de que el 12º imán, desaparecido misteriosamente, regrese como redentor al final de los tiempos. ¡Wow! A ver, ¿puedes volver a leerlo, Violetita? ¿Ah? Ya, profesor. A ver. Texto 4. La hostilidad y confrontación violenta entre los dos principales ramas del Islam, la suní, que representa el 80% de los musulmanes, y la chií, poco más del 10%, se remontan a los primeros años que sucedieron a la muerte de Mahoma, y en cierto modo puede atribuirse a un error de cálculo, quizá el mayor y más grave cometido por el profeta. Mahoma murió en el año 632 sin nombrar sucesor ni dejar indicado cómo elegirlo. Después de poner los cimientos para crear un imperio político que iría en pocos años desde Asia hasta Europa, y sobre todo fundar una religión que sigue conmoviendo a generaciones de musulmanes en todo el mundo. Por la belleza en árabe del Corán, Mahoma no fue capaz de prever en el hecho de muerte las consecuencias de no fijar su sucesión al frente de Umma, la nueva comunidad musulmana. Todos los musulmanes se sienten unidos por su fe en el Corán, que consideran palabra directamente revelada por Dios a Mahoma, y por las 5 obligaciones religiosas del Islam. Pero la disputa por la sucesión abrió finales del siglo VII una brecha tan fuerte que, con el paso de los siglos, las guerras, a veces de exterminio, y las disputas teológicas en torno a la interpretación del Corán generaron, de hecho, dos religiones que a veces parecen incapaces de convivir juntas.
Después de un breve periodo que los musulmanes consideran dorado, con 4 califas comunes, la ruptura se hizo patente en el 661. Un grupo de musulmanes cerró filas en torno a Ali, primo y yerno de Mahoma, y exigió que la sucesión siguiera recayendo en este y en toda la línea de parentesco del profeta. El resto se alineó con el gobernador de Siria, Muawiyah, miembro de la familia de los Umayya. La mítica batalla de Kerbala, Irak, en la que murió el imán Hussein, hijo de Ali y nieto de Mahoma, en el año 680, marcó el principio del cisma entre los chiíes, partidarios de la línea de parentesco, y los vencedores suníes. A partir de aquella batalla, los chiíes han construido su peculiar mística batalla en el culto al martirio y al sacrificio, a la espera de que un duodécimo imán, desaparecido misteriosamente, regrese como redentor al final de los tiempos. Muy bien. Mira lo que dice acá. Marcó el principio del cisma. En primer lugar, yo tengo que definir cisma. Cisma significa división. Marcó el principio de la división. Respuesta de la 1. Comienzo de la división, profesor. Ya. ¿Cuál es el tema central? Por lo que has leído, yo me he podido dar cuenta que hay una división entre los musulmanes. ¿Por culpa de quién? De Mahoma. Por no dejar quién iba a ser su sucesor. Respuesta. La A. La división entre Muy musulmanes bien. por causa del error de Mahoma. Muy bien, muy bien, muy bien. La pregunta número 3. No se condice con el texto afirmar que la falta de previsión de Mahoma respecto de su sucesión, o sea, me pide algo incompatible, causó la necesidad de un reencuentro entre las dos principales ramas del Islam, ¿verdad o falso? Es verdadero, profesor. ¿Ya? ¿Es el origen de la disputa entre las dos comunidades musulmanas? Ese es falsa, profesor. Ojo, 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 nos hemos Ese es equivocado. falsa. Se condice, y yo he leído no se condice. O sea, se condice, se afirma. O sea, quiere algo compatible. Por eso me parecía raro. Quiere algo compatible. Quiere algo. Esto es incompatible. Causó la necesidad de un reencuentro entre las dos principales ramas del Islam. Incompatible, falso. Es el origen de la disputa. Compatible. Esta es la compatible. Esa es la compatible, la vez. Ya está. Muy bien. Ahora sí nos entendimos. ¿Qué pasó? ¿No quiere marcar la B? Ya. 4. Si las actuales fronteras de Irak, dice, no hubieran sido delineadas de forma artificial como resultado de una repartición colonial, aglutinando a comunidades radicalmente divididas, ¿qué hubiera pasado? Tanto los musulmanes chiitas como los sunitas estarían por ir separados. ¿Sí? Claro, muy bien. Se infiere del texto que haya. ¿Quiénes perdieron? ¿Los sunitas o los chiitas? En la batalla. Chiitas y sunitas siguen la misma tradición religiosa y se basan en los 5 pilares del Islam, pero discrepan respecto al estudio del Corán. Ojo, dice se infiere. ¿Quiénes ganaron la batalla de Kerbala? ¿Quiénes ganaron la batalla de Kerbala? ¿Los sunitas o no? Los chiíes perdieron. Entonces, la mayoría de los chiíes consideran el aniversario de la batalla de Kerbala como un día de luto sagrado. La D. Claro. Muy bien. Ahora sí. Muy bien, chicos. Hemos acabado con todos los textos y el día de hoy sí, pues, hemos desarrollado todo. La mayoría de los textos los hemos hecho, ¿no? De la mejor manera. Entonces, cada vez estamos mejorando y haciéndolo mucho mejor, desarrollando y dándonos cuenta
qué tipo de pregunta es, analizando cada pregunta y por último, pues desarrollando con facilidad. Muy bien, maestro Reimer, hemos podido terminar las 14 hojas y me voy contento. Nos vemos hasta la próxima, maestro. Permiso. Hasta luego, chicos. Nos vemos. A la próxima, profesor. Hasta Buenas la noches. próxima. Ya, buenas noches. Muchísimas gracias, profesor Bien, profesor. Antonio. Ya, nos vemos.